Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo día de actividades del Día de la Seguridad del Paciente de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia ISOP. Como presidenta del capítulo latinoamericano, la verdad es que me complace en estar el día de hoy con todos ustedes. Gracias a todos por estar unidos en esta transmisión, la cual se ha dedicado con mucho esfuerzo para que el mensaje sobre seguridad del paciente desde el inicio de la vida, para nuestros niños, para nuestros neonatos, llegue a todos y cada uno de los rincones del mundo. Gracias a todos ustedes porque es posible que con su conexión, con su seguimiento, se dé este evento posible. Confiamos en que las charlas de estos capítulos, no solo el de hoy, sino que los anteriores hayan sido de su interés y que contribuyan significativamente a su desarrollo profesional. Como les mencioné, yo soy Liliana Vargas, presidenta del capítulo latinoamericano de ISO, pero además tengo el rol de jefa el Departamento de Investigación Farmacoepidemiológica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Entonces ya se imaginarán que con más ahínco hago énfasis en que tengamos el Día de la Seguridad del Paciente como un día de visibilidad para todos los profesionales de la salud. Asimismo, soy profesora de asignatura de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un honor para mí ser la encargada de conducir estas sesiones para la región de Latinoamérica de este año, por lo que a nombre de la Asociación Internacional de Farmacovigilancia ISOP, estamos muy emocionados de darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta sexta edición del evento de ISOP Patient Safety Day, que se lleva a cabo el día de hoy y el día de ayer, ¿no? Esto con motivo justamente de que la Organización Mundial de la Salud estableció dedicar el 17 de septiembre como el Día de la Seguridad del Paciente para incrementar la participación pública en la seguridad sanitaria y promover acciones globales para prevenir y reducir los daños relacionados con los cuidados de la salud. Este año, la OMS propone el tema Cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños. Bajo el lema La seguridad del paciente desde el comienzo, para poner de relieve la vulnerabilidad de este grupo etario frente a los riesgos y daños derivados de una atención insegura. ISOP reafirma los objetivos del Reto Global de la Seguridad del Paciente de la OMS y hace un llamado a los proveedores y profesionales de la salud para priorizar y tomar acciones tempranas en áreas críticas asociadas a daños significativos en los pacientes pediátricos y neonatos, debido a prácticas de medicación inseguras. Estas incluyen medicamentos de alto riesgo, medicamentos LASA, que son los que se parecen o suenan semejante, las conversiones de dosis o los cálculos de dosis, las transiciones en la atención hospitalaria, la polifarmacia, las reacciones adversas a medicamentos, la automedicación no informada y las disrupciones de importancia en la provisión de servicios de salud. Antes de comenzar con las ponencias, escuchemos atentamente a nuestra presidenta, la doctora Ángela Caro, quien les dará algunas palabras. Hi, my dear ISOP family. Welcome to the ISOP Patient Safety Day 2025. If you don't know me, I am Angela Caro. I am the president of the International Society of Pharmacovigilance. And with a big team, we prepared this day just for you. Thank you so much for your presence here. We are very proud about the talks and all the speakers that are invited this year in this celebration. Every year, ISOP celebrates the Patient Safety Day for the awareness of people who is working in Patient Safety Day and for everyone who wants to participate in create a better world in hospitals and industry and every place that is in charge of patient safety. This year, we are talking about the children, and we want to invite you to think how to contribute in a better medication safety for them. Please go to the social networks of ISOP and please read about all the information that we have for Patient Safety Day.
and additionally listen the EMC podcast that we create just for talking about this important day. Thank you so much for being here, and please enjoy the talks. Gracias por su atención. Un mensaje muy bonito por parte de nuestra presidenta Ángela Caro. Este evento también se construye con sus voces, por lo que los invitamos a sumarse a la conversación en redes sociales, compartiendo sus impresiones del evento con los siguientes hashtags: el ISOP PSD 2025, World Patient Safety Day 2025, las iniciales del 2025, ISOP Online, Pediatric Safety, Children's Safe Care, and No Harm from Birth. Todos estos hashtags nos ayudan también a visibilizar un poco más acerca de este día tan importante. Ahora permítame presentarles a nuestra primera ponente, la doctora Mara Medeiros, que presentará su conferencia titulada Atención segura para todos los recién nacidos y todos los niños. La doctora Mara es directora de investigación en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Además, ella es pediatra nefróloga y tiene un doctorado en ciencias biomédicas. Además de eso, pues ha sido profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 en México. Entonces le damos la más cordial bienvenida a la doctora Mara. Muchísimas gracias por esta invitación para compartir mi experiencia con este tema de atención segura para todos los recién nacidos y todos los niños. En los próximos minutos les voy a hablar brevemente de las edades pediátricas, del uso de los medicamentos en pediatría, de la farmacocinética y los determinantes de dosis-respuesta, de la ontogenia de las diversas funciones corporales que influyen en la farmacocinética y de las consideraciones que hay que hacer para el ajuste de dosis. Según el Nelson, el Tratado de Pediatría, la edad pediátrica va desde el recién nacido hasta los 18 años, pero, por ejemplo, los NIH de Estados Unidos lo consideran hasta los 21 años de edad. Estas edades pediátricas a su vez se subdividen en diferentes periodos. Los recién nacidos son del nacimiento hasta los 28 días, los lactantes los primeros 2 años de vida, los preescolares de los 2 a los 5 años, los escolares de los 6 a los 12, los adolescentes de los 13 a los 18. Aquí en esto de la adolescencia puede variar un poquito según la definición. Hay quien los considera a partir de los 10 años, pero bueno, a grandes rasgos es así como se consideran. Y es importante mencionar que los recién nacidos a su vez se pueden subcatalogar en si son prematuros, de término o postérmino. Y es importante considerar esto de las edades pediátricas porque los niños tienen dos grandes momentos de crecimiento. Uno de ellos son los primeros 2 años y justo la edad de la adolescencia, ¿no? El crecimiento se da un poco más rápido en las mujeres, más temprano en las mujeres, que es la línea punteada, y en los varones es la línea sólida, pero es el segundo brote rápido de crecimiento. Entonces, en el gráfico de la derecha, en la línea verde tenemos el crecimiento general, pero podemos ver que el crecimiento del tejido nervioso contrasta con el crecimiento del tejido genital. Y el tejido linfoide crece muchísimo en los años los primeros años de vida y después involuciona hasta alcanzar el valor que tiene en el adulto. Y eso influye mucho en la presentación antigénica, en la reacción de la respuesta inmune, la respuesta a las vacunas y demás, ¿no? Eh, con estos grandes cambios que hay en el desarrollo, pues sabemos que hay también cambios en la distribución del agua corporal total.
Más o menos el agua de intracelular es alrededor del 40% desde el momento de la concepción, pero al nacimiento los bebés son prácticamente 80% de su peso es agua y esto puede ser 90% del peso eh, en niños prematuros y va disminuyendo el agua a medida que pasa el tiempo hasta alcanzar más o menos 60%, y esto es sobre todo a expensas del agua, del espacio extracelular, ¿no? Eh, y esto influye también, por supuesto, en cómo se manejan los medicamentos, ¿no? Entonces, en los determinantes de la relación de un medicamento, de la dosis a la respuesta terapéutica, por un lado tenemos la dosis que se prescribe, que el médico prescribe, luego viene la adherencia terapéutica, si el paciente la toma, la ingiere. A veces los niños son muy sangrones y no les gusta el sabor de determinada suspensión, la pueden escupir o vomitar, ¿no? Esto es ya la dosis que se toma, va a depender de la formulación. Una vez que se ingiere, vienen los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, que a esto le llamamos farmacocinética, y de esto van a depender las concentraciones en la sangre. El fármaco libre es el que va a hacer el efecto terapéutico, ¿no? Y influye mucho las características del medicamento para ver en dónde se va a distribuir y las cantidades en el sitio de acción. Y aquí viene lo que nosotros llamamos farmacodinamia, que es la respuesta farmacológica, que a su vez puede ser la terapéutica que estamos buscando o bien la toxicidad y los eventos adversos. En este gráfico les presento tres curvas de concentración en sangre contratiempo, lo que nosotros llamamos áreas bajo la curva de concentración tiempo, y les estoy marcando aquí entre la línea sólida, que sería la concentración máxima tolerada, y la punteada, la concentración mínima efectiva, lo que nosotros llamamos la ventana terapéutica. Si nosotros sobrepasamos la línea negra, como la curva A, tenemos más riesgo de tener toxicidad, sobre todo las toxicidades, muchas de ellas se relacionan con el pico de los medicamentos, la concentración máxima, y esto lleva a una falla terapéutica. La curva C, si bien levanta, no alcanza la concentración mínima efectiva, lo que llevaría a un efecto insuficiente y una falla terapéutica. Y la única curva que está dentro de la ventana terapéutica sería la curva B, ¿no? Hablando del manejo de los medicamentos por el organismo, es importante hablar de este concepto de ontogenia, que es el desarrollo de un individuo hacia la madurez, en donde hay cambios funcionales en el manejo de los medicamentos que se va a adquirir por patrones de expresión de diferentes genes a diferentes edades, además de la variabilidad genética que se hereda o que puede dar por exposición ambiental, por la epigenética. Y esta relación entre los genes y lo que se manifiesta, genotipo, puede cambiar en el crecimiento y desarrollo. Entonces sabemos que estas vías de biotransformación son muy importantes para mantener las concentraciones de ligandos pequeños que participan en el crecimiento y la diferenciación, pero también en la eliminación de sustancias que producimos endógenas para crecer, o sea, y ya después estas mismas vías las utiliza el organismo para el manejo de los medicamentos, ¿no? Esta lámina, que si bien ya tiene más de 20 años, ilustra muy bien los diferentes cambios que se dan en el organismo durante el desarrollo. Hay grandes cambios en la capacidad metabólica del hígado, se van expresando diferentes enzimas. En los niños, por ejemplo, la piel es muy delgadita y la vía cutánea es una vía por la que más bien se pueden intoxicar fácilmente, ¿no? Hay
grandes cambios en la función renal y la capacidad de concentrar la orina y de depurar los fármacos. También hay cambios en la función gastrointestinal, en la capacidad de secretar ácidos y por ende de la absorción de los diferentes fármacos según sus características. Los fármacos ácidos se absorben mejor en medio ácido. También hay cambios en la motilidad intestinal y también aquí influye la dieta del paciente. Los niños que son alimentados al seno materno tienen una motilidad intestinal más rápida que los niños alimentados con fórmula, ¿no? Y también van cambiando los sitios de distribución. Ya hablamos de esto de la distribución del agua corporal total y de la grasa corporal, ¿no? En esta imagen les muestro cómo los niños pequeños, sobre todo, expresan al nacimiento este citocromo CYP3A7 y a medida que van creciendo, van expresando más CYP3A4. Entonces, el tipo de metabolitos cambia según la edad y hay metabolitos de los fármacos que pueden ser metabolitos activos o metabolitos tóxicos. En relación a la distribución, en esta lámina les presento en el 1 un medicamento que se distribuye principalmente dentro de los vasos intravascular, no sale hacia el espacio intersticial o hacia dentro de las células. El número 2, se distribuye muy bien en el líquido intravascular e intersticial, pero no entra a las células. El 3 se distribuye ampliamente dentro y fuera del espacio vascular y dentro y fuera de las células. Y el grupo, lámina 4, son los que tienen un predominio para entrar dentro de la célula y son diferentes tipos de distribución y también diferentes, entonces, serán los sitios de acción y los efectos del medicamento. Ya les había dicho que el fármaco libre, el que no está unido a proteínas y a tejidos, es el que va a tener la capacidad de ejercer el efecto terapéutico, pero también el que se puede transformar, metabolizar a compuestos, nosotros les llamamos más polares para que puedan ser excretados por la bilis o por la orina. Entonces, el fármaco es el que puede hacer el efecto y también el que se puede eliminar más rápido. En cambio, el fármaco que está unido a proteínas, pues tarda más en hacer el efecto terapéutico y tarda más en biotransformarse y en eliminarse. Y hay diferencias en la unión a proteínas entre los niños y los adultos. Por ejemplo, los niños recién nacidos pueden tener elevación de la bilirrubina y entonces cambian, los medicamentos compiten con la bilirrubina por la unión a proteínas. Hay diferentes propiedades de unión entre la albúmina fetal y la albúmina del adulto, o sea, y esta se va produciendo conforme crece el niño. Hay diferentes propiedades en la unión de las globulinas. Los niños más pequeños tienen un pH sanguíneo más ácido y también hay diferencias en la cantidad de ácidos grasos libres que influye en esta unión a proteínas. Por otro lado, tenemos el asunto de la función y la eliminación renal. La mayor parte de los medicamentos se van a transportar en forma activa a los túbulos renales y pues los niños en general, si nacen de término, tienen 1 millón de nefronas en cada riñón. Las nefronas se forman hasta la semana 34, pero si el niño es prematuro, pues le van a tocar menos nefronas. Y también los niños con peso bajo al nacer van a tener menor cantidad de nefronas. Solo que el número de nefronas
es difícil de medir y entonces utilizamos como un subrogado de esto la estimación de la tasa de filtración glomerular, que sería la depuración, que es el volumen de plasma que eh, eh, es filtrado por el riñón por minuto. Esta estimación de la tasa de filtración glomerular alcanza el valor del adulto alrededor de los 18 meses. ¿No? Entonces aquí tenemos cómo va cambiando esta tasa de filtración glomerular conforme crecen los niños y podemos ver que pues más o menos es aquí en hombres y mujeres, entre los 2 y 12 años la tasa de filtración va de 133 más menos 27, ¿no? En los neonatos debemos de considerar además las condiciones de la mamá, si hubo diabetes, obesidad, el estado nutricional y la exposición a medicamentos durante la gestación que pueden afectar el número de nefronas y también la función renal en ese recién nacido. Y la situación es que generalmente utilizamos fórmulas que utilizan esta sustancia que se llama creatinina sérica, que deriva del músculo. Sin embargo, la creatinina sérica no es confiable para calcular esta tasa de filtración glomerular en los primeros 3 días de vida. Ahora se ha propuesto que se utilicen mejor fórmulas que contemplan otra molécula que se llama cistatina C, que se encuentra en todas las células nucleares. Pero esa estimación es un problema precisamente en una etapa tan vulnerable como es el periodo neonatal, ¿no? También el menor flujo plasmático renal va a afectar la farmacocinética de los fármacos que se van a eliminar por vía renal, que ya es alrededor del 60%. Y sabemos que no solamente esta tasa de filtración es importante, sino que también es importantísima la función tubular, la capacidad de reabsorber y de secretar sustancias que va cambiando con el desarrollo, ¿no? Entonces, les había presentado al inicio las curvas de concentración contratiempo y estas son más bien las curvas de la concentración efecto, ¿no? Del lado izquierdo tenemos las curvas en los adultos y en los niños, en general, para todos los medicamentos, esta ventana de efecto son de un margen más estrecho, ¿no? Estos son algunos de los problemas que tenemos con la administración de los medicamentos en pediatría. Los niños requieren fracciones de preparaciones farmacéuticas disponibles y el cálculo de la dosis introduce una fuente de error. Generalmente en niños, si hay una formulación pediátrica, pues se tienen jarabes, suspensiones o microgránulos, pero entonces se dosifican ya sea según las características del medicamento por miligramos por kilo o miligramos por superficie corporal según el medicamento. Y el cálculo ya introduce una fuente de error. En ocasiones hay condiciones en donde no hay formulaciones pediátricas especiales, y menos para los prematuros. Por ejemplo, no tenemos hipotensores para niños y tenemos niños hipertensos. En fin, y así les puedo dar una larga lista de medicamentos que utilizamos en niños y se tienen que manipular las formulaciones de los adultos. Y en la historia de la farmacología tenemos los ejemplos de malos desenlaces con algunos ingredientes inertes que dicen, no, pues que se utilizan nada más para dar forma o sabor al medicamento, pero resulta que en los niños no son tan inocuos como se esperaba.
los nuevos medicamentos llegan tarde a la población pediátrica y muchas veces se extrapolan los datos que se tienen de los adultos, ¿no? Y se asignan concentraciones terapéuticas y dosis sin datos científicos que los soporten, es decir, se utilizan los mismos niveles que los adultos y no se tienen perfiles de efectos adversos relacionados con la edad. Puede haber, cuando se incluyen niños, en vez de hacer curvas de concentración contratiempo de 12 puntos de muestreo, pues se hacen muestreos limitados para no tomar tanta muestra y se hacen con 6 puntos, entonces puede uno no tener el cuadro completo, ¿no? No siempre se considera la unión a proteínas ni los metabolitos. Y si hay estudios, también no siempre se divulgan y se aplican los conocimientos de farmacocinética y algo que es muy importante, la información sobre las interacciones, ¿no? Hay que recalcar que los niños no son enanos, hay que considerar cada edad por separado, ¿no? La edad gestacional hay que considerarla siempre en los recién nacidos y la edad postnatal, ya les hablé de las edades pediátricas y de todos los cambios que hay, el tratamiento concomitante que están recibiendo y por supuesto los estados fisiopatológicos, por qué estamos dando el medicamento, qué condición estamos tratando. Ante esta situación, tanto en la FDA como en la EMA, se han desarrollado iniciativas desde hace varias décadas, de manera que se incentiven los estudios pediátricos, eh, alargando el uso de la patente. Y digamos que las diferentes estrategias han funcionado porque si podemos ver que sí han habido cambios, hasta esto es información de la FDA hasta 2023, en donde se ve el aumento de los cambios en la etiqueta, tanto para fármacos como para los biológicos, a raíz de todas estas iniciativas de ley que fomentan la investigación pediátrica, que yo creo que es importantísima para poder hacer medicamentos y uso de los medicamentos en niños en forma más segura, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mara Medeiros. Sin duda un tema fantástico que discutir en el Día de la Seguridad del Paciente. Por favor, le pedimos que siga conectada y al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Las preguntas a todos nuestros asistentes que nos están viendo a través de YouTube y de Facebook. Les pedimos, por favor, que vayan anotando sus preguntas en el chat de ambas redes para que las podamos contestar, para que aquí nuestros profesores, nuestros invitados las puedan contestar. Entonces, a continuación, permítanme presentarles a nuestra segunda ponente, la doctora Elizabeth Guadalupe Sánchez González, que presentará su conferencia titulada Errores de medicación en pediatría. La doctora Elizabeth es académica e investigadora en ciencias farmacéuticas de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue responsable del programa de farmacia hospitalaria de la FE Zaragoza con el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, pues tiene amplia experiencia justamente en el trato de este tipo de eventos que suceden en nuestros pacientes pediátricos en donde implementó servicios farmacéuticos, sistemas de recolección de medicamentos no útiles y sentó las bases para el desarrollo del sistema de dispensación en dosis individualizada y el sistema de distribución en dosis unitaria. Dirigió el Comité Integral de Proyecto de Farmacia Hospitalaria,
ha promovido acuerdos de colaboración con instituciones para programas de investigación y enseñanza de las ciencias farmacéuticas, con servicio social y práctica clínica en institutos de tercer nivel de atención como el Instituto Nacional de Cardiología. Y también en marzo de este año, muchas felicidades doctora, recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a mujeres destacadas, mujeres académicas e investigadoras que justamente promueven la frontera de investigación en México. Adelante, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Liliana. Es un gusto para mí poder acompañarles en esta sesión y agradezco a ISOP la gentileza de considerarme para este programa. Me voy a permitir platicar con ustedes acerca de los errores de medicación, precisamente hablando desde un riesgo prevenible y hacia una cultura de seguridad, que creo que es lo más importante que puedo resaltar. Les platicaré en esta sesión acerca de mi expertise, precisamente como una profesional de la salud, pero también como la madre de un guerrero. Yo quiero platicarles un poco más desde una perspectiva un poco más sensible humana y sobre todo hablando de que cada dosis que damos a un paciente pediátrico debe ser un sinónimo de seguridad. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la incertidumbre. Y ya los tratamientos de los pacientes pediátricos con comorbilidades, con enfermedades crónico-degenerativas, son bastante angustiantes para el paciente y para todo el equipo que lo acompaña desde la familia. Por eso tenemos que tratar de impulsar diferentes estrategias para reducir los riesgos. Cuando empecé a platicar con unos colegas acerca de la importancia del tema, tuve el gusto de sentarme ahora sí que a la mesa con el doctor Maza y con el doctor Héctor Torres y platicábamos de la urgencia, la necesidad, pero sobre todo, ¿desde cuándo tenemos la claridad de los errores de medicación? Y el doctor Maza me compartía que precisamente desde 1880 empezamos a documentar los errores de medicación en pediatría. Ahí encontramos como de los más antiguos, no solo por el error, sino por la estrategia de prevención. Desde entonces ya estamos usando con estrategias de prevenir que hay un riesgo para el paciente. En 1880, donde había contagios de gonorrea de forma transversal, se empezaron a utilizar las sales de plata de forma oftálmica para los pacientes. Sin embargo, había a veces confusión por el tipo de gotero. Y entonces se incentiva el uso de un gotero de forma hexagonal precisamente para evitar confundir este medicamento. Y esa es una estrategia que tenemos documentada. Y como esta vamos a ver muchas, sin embargo, aún hay riesgos relacionados cada vez con los tratamientos, cada vez con los sistemas. No es que no se trabaje, simplemente lo que es un esfuerzo por prevenir tiene que ser continuo. Y por ello me voy a permitir platicarles un poco, pues, de la magnitud de este problema, hablar de las estadísticas que tenemos en pediatría, de estos factores de riesgo y vulnerabilidad pediátrica, las etapas donde se pueden generar estos errores y específicamente en pacientes oncológicos, que es un poco donde más me he desarrollado yo. Yo quiero hacer mucho énfasis en que los errores de medicación son incidentes prevenibles. No quiere decir que van a ser totalmente eliminados de los sistemas. Simplemente lo que buscamos es cada vez incentivar más la prevención y por lo tanto necesitamos tener una cultura de la prevención. ¿Qué tan grave es este problema? Pues estimamos nosotros que en los hogares a nivel mundial, cada 8 minutos tenemos un incidente fatal relacionado con el uso de los medicamentos pediátricos. Estos casos se vuelven más importantes por dos factores, ya nos lo platicaba un poco en la ponente anterior, pues precisamente por el uso de medicamentos fuera de la ficha técnica o fuera del instructivo o fuera del registro, pero porque son necesarios porque no hay un medicamento diseñado para niños. Y el otro riesgo es la manipulación. La manipulación que tenemos que hacer tanto hospitalaria como de tipo domiciliario, precisamente para poder tener la posibilidad de atender al paciente. Y estos son los dos puntos críticos y centrales sobre los que tenemos que trabajar un poco para poder decir nosotros que estamos abordando nuevas estrategias. Es bien claro que tenemos mucha mayor prevalencia en paciente pediátrico, 3 veces más que en adulto y se estima que de cada 1,000 pacientes pediátricos,
Entre ellos va a haber entre 100 a 400 errores de prescripción solamente. Son datos realmente alarmantes. En un estudio que realizamos en el año 2010 en un hospital de tercer nivel en el área de infectología, revisando estudios de 144 pacientes, detectamos en ellos 741 errores de medicación, del cual el 80.97% correspondían a errores de prescripción. Y esto pues es un dato que nos pone una señal especial en lo que es la prescripción. Las estadísticas internacionales y las nacionales nos van a decir qué es lo que tenemos mucho que tomar en cuenta. A nivel internacional, la Academia Americana nos dice que 1 de cada 5 niños recibe al menos un error en medicación. Y esto es durante la cadena de atención médica. Para lo que son otros casos, vamos a tener 19% de los eventos adversos de los niños hospitalizados van a corresponder al 50% de los errores en dosificación incorrecta. Es decir, algo en el cálculo para dar la dosis adecuada no fue de la manera correcta gestionada. Y en el ámbito hospitalario, pues los errores de medicación corresponden a un 15% de los pacientes pediátricos que reciben medicamentos por vía intravenosa. Esta es otra alerta. Los errores cuando estamos o preparando la medicación intravenosa o cuando se está administrando. Y para México, este dato que nos presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social es súper importante. 22% de los errores de medicación van a ocurrir ya documentados en el proceso de prescripción. Son datos que tenemos de lo que son nuestros sistemas de medicación para nivel internacional y para México. Y estos datos están relacionados también con los factores de riesgo y vulnerabilidad pediátrica. Ya no lo venían diciendo las estadísticas, hay datos porque se requieren cálculos complejos. Con mucha frecuencia, a veces durante el cálculo de la administración de dosis, no se consideran que deben ser de acuerdo a peso o a superficie corporal y se hacen con el cálculo en edad. Necesitamos estar muy pendientes de las estrategias con las cuales se gestiona este caso. El uso de los medicamentos que están en off-label o fuera de la especificación, pero que son necesarios y que eso genera, pues obviamente que haya una ausencia de formulaciones pediátricas. Cuando hay ausencia de formulaciones pediátricas, con frecuencia se van a buscar algunas estrategias. En algunos países tenemos el problema de suministro y desabasto. No quiere decir solamente que no estén en el sistema de salud público, simplemente no llegan a nuestros países. Y eso también requiere que se tengan que abordar nuevas estrategias. Ya nos lo platicaban un poco, los nombres similares. Y datos muy inquietantes son la falta de etiquetado adecuado cuando el medicamento llega a piso, cuando hay confusiones en la dosis, en la edad del paciente y en el mismo nombre del paciente. Es importante que nosotros, como ya nos decían, tengamos muy claro que no son pacientes pequeños y que entonces estas formulaciones con las que los atendemos deben ser adecuadas y deben ser correctas para poder dar una mejor atención y disminuir el riesgo de nuestros pacientes. Es bien importante cuando nosotros hablamos de estos factores de riesgo que podamos saber cómo es mejor atenderlos. Por ejemplo, en el cálculo de dosis, para que nosotros no tengamos sobredosis o subdosis, lo que tenemos que tratar es evitar las confusiones con los datos de miligramos por kilogramo o miligramos por metro cuadrado, si es por peso o por superficie corporal. Hay que ver errores en el punto decimal. A veces subestimamos o minimizamos la diferencia en el manejo de decimales y esto tiene un amplio impacto, sobre todo en pacientes de tipo oncológico. Las formulaciones a veces requieren manipulación, sin duda alguna la necesitamos y esto puede generar dosificaciones imprecisas. Es muy común que se vea que hay medicamentos que se trituran o se manipulan para darlos en algún tipo de jugo o en algún tipo de solución que sea más agradable al paciente. Sin embargo, a veces puede quedar adherido a la superficie donde se preparó y eso hacer que nuestra dilución sea correcta. A veces ponemos demasiado jugo y con que se tome una parte es suficiente, entonces el paciente no ingirió la dosis adecuada. Y el uso de cucharas. En este esquema me permití ponerles diferentes cucharas cuando le decimos al cuidador o al tutor o al papá del pediátrico, dénselo con una cuchara o una cucharadita de medicamento. ¿De qué tamaño es la cuchara? ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos una dosis mayor porque la cuchara era más grande?
Puede parecer algo que no va a suceder y sin embargo, en la terapia pediátrica en el día a día sucede. Cuando nosotros tenemos el uso de medicamentos fuera de la especificación, nos involucra que no hay guías para la prescripción y dosificación pediátrica. Eso nos da un reto. Como profesionales de la salud necesitamos el desarrollo de guías farmacoterapéuticas, necesitamos el diseño de guías claras de prescripción y hasta dónde va a tener validez el que los administremos. No podemos pensar que todos los medicamentos pueden ser empleados de forma idéntica, incluso dentro de la población pediátrica. Habrá que tener consideraciones especiales y sobre todo cuando hablamos de pacientes que tienen algunas patologías o algunos padecimientos que requieren dosis muy precisas y muy exactas. Y lo que platicábamos un poco de desabasto. Tal vez las familias busquen de forma en farmacias sustituyentes y a veces quien hace la sustitución no es una persona parada para ello. La sustitución, por ejemplo, de un jarabe a un comprimido para un paciente pediátrico que tenga problemas de deglución, para un paciente que no pueda tragarlo, va a hacer que no se reciba la medicación en la dosis que se espera y esto nos genere un error y un impacto a su tratamiento. Las etapas donde se generan mayor cantidad de errores que están documentadas a nivel global está la prescripción. Y dentro de la prescripción podemos hablar que con mucha frecuencia es que la receta médica no puede ser comprendida de forma clara, no se lee de forma correcta y pueden darse cambios precisamente porque no fue comprendida. Eso nos lleva a una reflexión. Hay que tener cuidado en cómo se documenta la prescripción para el paciente. Hay muchos médicos que están buscando alternativas ahora de darla escrita en computadora más que a mano para evitar estos errores. Y por ahí nos platicaban hace rato cuando platicamos en la introducción de la automedicación. Hay una automedicación responsable desde el conocimiento. Y entonces esto nos involucra como profesionales de la salud y también como padres a tener que estar con el conocimiento de cuál es la medicación y cómo debe tomarse. Y no promover la automedicación cuando no tenemos el conocimiento o el respaldo para poder promover o gestionar el uso del medicamento. La dispensación que está más relacionada con los usos hospitalarios y un poco con lo que es nuestras farmacias comunitarias, hay que tener cuidado de que lo que nos están entregando o lo que estamos dispensando a nosotros como profesionales es realmente el medicamento que nos están solicitando y realmente preguntar al médico cuando queremos hacer una sustitución terapéutica, que esté muy claro el por qué se está dando y quién le está autorizando. Así como en la preparación necesitamos verificar que sea con las características deseadas. Puede estar pensándose quizá en forma domiciliaria que no pasa nada si yo al niño le doy el medicamento con un jugo que puedo cambiar el pH y generar una degradación. Tal vez un cambio físico-químico tan solo en la preparación y puede alterar que reciba productos de degradación para los cuales nuestro paciente pediátrico no tenga los mecanismos todavía desarrollados para que no tengan un impacto en su salud. Ahora bien, en cuanto a la administración, hay que considerar dos aspectos. Lo que pasa en la administración hospitalaria del ambulatorio. Si bien la hospitalaria está vigilada por los expertos en los medicamentos, por los expertos en sistemas de salud, la ambulatoria no. La ambulatoria este puede estar delegada a veces al paciente mismo, a veces tendrá para los tutores y a veces para un cuidador que no tenga los conocimientos. Y hay poca cultura del monitoreo, saber qué pasa una vez que lo recibe, saber que a lo mejor nosotros con un paciente oncológico puede tener cambios importantes que puede desarrollar una trombosis o que puede generar una anemia aún más grave, precisamente derivado del medicamento oncológico que se está administrando. Y es muy importante que tengamos muy claro cuáles son los síntomas o cuáles son los datos que van a ser de alerta para nosotros para poder dar un buen seguimiento y en algunos casos justificar un cambio en la pauta o en la dosis terapéutica. ¿Qué genera estos errores? Con mucha frecuencia el trabajo, la carga de trabajo, la fatiga. Cuidar al paciente pediátrico requiere un esfuerzo extra, porque a veces necesitamos tener una comunicación mucho más estrecha y mucho más cercana
cuando esto es posible y a veces no lo es porque nuestros pacientes todavía no desarrollan esas habilidades. A veces el problema sí puede ser el cálculo de dosis, pero también puede ser la falta de capacitación en farmacología pediátrica y que no tenemos en realidad en muchos países personas totalmente formadas y preparadas para este tipo de datos. Es muy importante que nosotros tengamos claro que pueden darse confusión en los nombres. Por ejemplo, en el caso de tratamientos oncológicos, es muy común confundir vincristina con vimplastina o, por ejemplo, un larotrectinib con el entrectinib. Entonces, necesitamos que la indicación sea totalmente verificada, nuestros criterios de checar si realmente estamos dando el medicamento correcto, hay que insistirlos y para esto nos servirán mucho las auditorías. A veces eso nos va a ayudar a implementar estrategias para que se puedan reducir este número de datos de error y que nosotros podamos verificar de forma totalmente fehaciente qué es el medicamento el que tenemos que administrar. Además, necesitamos verificar las dosis. Nosotros tenemos que checar que sean realmente los cálculos. Para eso nos podemos valer del uso de tecnología sin duda alguna, pero sin embargo, mientras nosotros estamos gestionando, cuando nosotros introducimos el dato, eso puede conllevar un error. Es muy importante remarcar que la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica estima que el 20% de los errores de medicación en oncología pediátrica están causados por dosis incorrectas. El paciente pediátrico tiene una particularidad, se va a ir desarrollando, va a ir cambiando de forma muy rápida en tamaño y en peso. Pero el paciente pediátrico con tratamiento oncológico, la variación de peso puede darse en días. A veces, si bien nos va en semanas, pero puede darse de un día para otro precisamente por el tipo de medicamentos que empleamos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro de estos factores que vamos a encontrar asociados al riesgo para el tratamiento de los pacientes oncológicos, pues está la complejidad de los tratamientos. A veces nuestros pacientes no reciben solamente un medicamento, reciben medicamentos que pueden requerir que nosotros demos tratamientos previos, un poco un manejo de analgésicos o un poco medicamentos que pueden proteger el estómago o que puedan ayudar a evitar las náuseas o el vómito, que sean antieméticos. Entonces, no es un solo medicamento el que estamos administrando y eso también no está aunado a la variabilidad de las dosis por los cambios de peso que el paciente pueda tener de un tratamiento al siguiente, además del manejo de los efectos secundarios. La quimioterapia, sin duda alguna, es uno de los tratamientos que más requiere la vigilancia y el cuidado de estos efectos, porque pueden ser efectos que comprometan incluso la integridad de nuestro paciente. Además de las interacciones medicamentos así nutricionales, es muy común que nuestros pacientes cuando se van a domicilio tengan diferentes pautas alimenticias y estas pueden ser ricas en fibra, ricas en lácteos o pueden ser carentes de alguno de los elementos que pueden ser carentes de vitamina o el paciente simplemente no quererlas y entonces tendemos a dar alimentos que puedan ayudar a que el paciente se mantenga alimentado, pero no con ello nutrido, y que pueden generar complicaciones. ¿Qué va a pasar? Pues que necesitamos que el tratamiento realmente para minimizar el riesgo de medicación sea de forma multidisciplinaria, que tenga que ser abordado por cada uno de los profesionales de la salud y que estos estén altamente especializados para administrarlos con una gran precisión. Algunas de las estrategias claves para la prevención de los errores, pues precisamente será la prescripción segura, usar la prescripción electrónica y con alertas. Y eso tendría que ser implementado por los sistemas de salud, buscar una dosificación pediátrica mucho más precisa, en especial en pacientes que tienen algunas comorbilidades, en pacientes que tengan algunos otros problemas asociados a sus tratamientos. A veces el paciente empieza con solamente un cuadro, por ejemplo, de infección, después tiene un diagnóstico de leucemia y probablemente después tenga un problema o de daño hepático o de daño renal. Y eso nos va a llevar a tener que hacer dosificaciones aún más precisas porque va a haber cambios en el metabolismo y la excreción del medicamento. Necesitamos verificar que las dosis
tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio, sean precisas. Y esto involucra que nosotros dejemos de indicar cucharadas. Necesitamos dar instrucciones claras para que se midan los volúmenes correctos. Es muy difícil, por ejemplo, cuando se indican en algunos casos los esteroides y si le indica al papá o al tutor o al cuidador que los medicamentos deben ser partidos en mitades, en cuartos o hasta en octavos. Eso complica mucho la administración exacta y hay que darles una educación tanto a la parte médica, a la parte de enfermería, pero también a los tutores y a los padres. ¿Y cómo podemos hacer esta prueba de la enseñanza? Es pedir que nos repitan la instrucción que nosotros estamos dando para la administración del medicamento. Es pedir que siempre se verifique qué es lo que nosotros indicamos, los cuidados que dio el médico y se esté repitiendo para que se haga una cultura en la administración y en la mejora del tratamiento. Y finalmente, pues también la cultura de la seguridad. A veces da mucha pena decir algo está fallando. Se tiene mucho miedo a la represalia, porque todavía no tenemos una cultura desarrollada donde el decir que algo falló no quiere decir que es una cacería de brujas, sino que se está invitando a que se trabaje de mejor manera armónica. Los errores de medicación en pediatría son prevenibles, pero no son inevitables. Van a seguirse dando, por supuesto, pero que se den en la menor cantidad, con la menor frecuencia posible y que sean con el menor impacto que se pueda tener. Es bien importante para favorecer esta cultura de seguridad que hablemos con claridad, que hablemos desde enfoques útiles, que usemos pictogramas para tomar los medicamentos, que incentivemos a nuestros pacientes cuando ya lo pueden hacer y lo pueden comprender, a que asuman la responsabilidad de sus tratamientos tanto en medicamentos oncológicos o con pacientes que pueden estar solicitando el uso de insulina o con pacientes que requieren algún otro medicamento, por ejemplo, para crisis convulsivas. Hay que decirles que no se toma solo y que no deben repetir las dosis. Pero algo muy importante es que no podemos hacer que parezcan dulces, que parezcan un juego o un premio para que el niño no relacione el medicamento con algo que pueda generar un error más grande. Es importante explicarlo a su edad, muy importante explicarlo con historias que ellos comprendan, pero también es importante que nosotros no tratemos de hacer un cuento de lo que son los tratamientos de medicamentos. Por supuesto que se vale utilizar personajes y colores, pero lo que no se vale es que nosotros le pongamos a lo mejor a una tableta o a un medicamento un sentido de un dibujo infantil para que ellos no lo relacionen con algo divertido. No le pondríamos nosotros nunca de ninguna forma una cara feliz a un explosivo. ¿Por qué? Porque eso generaría un riesgo. No tendríamos por qué hacerlo a los medicamentos. Y es muy importante enseñar a los niños que los medicamentos requieren la supervisión de un adulto. Así estén en adolescencia, porque si hay alguna complicación, debe ser atendida y comunicada a una persona que pueda tomar la decisión, que pueda ser incluso quien lo notifique al médico o quien gestione con el equipo de salud cómo debe ser atendida. ¿Cómo educar entonces sin llegar a que esto se vuelva trivial? Pues primero explicarles a nuestros pequeños que los medicamentos son importantes y que son parte quizá de su día a día, quizá van a ser parte de su crecimiento y de su vida durante muchos años, si no es que la acompañan de forma permanente. Pero es importante que tampoco lo confundamos con algo que pueda ser un premio o un castigo. Tiene que ser un lenguaje muy claro y para su edad, pero tampoco que lo llevemos a infantilizar para que ellos no piensen que es una banalidad y sobre todo contar con recursos visuales. La educación que tenemos que dar para disminuir los errores de medicación en algunas poblaciones cuya vida toda va a estar relacionada de forma permanente con los medicamentos, tiene que involucrar a los papás, a los tutores y a todos aquellos que en algún momento tienen el rol de cuidador. De otra forma, a nivel domiciliario se seguirán presentando los errores de medicación. Y si bien son muy importantes a nivel hospitalario, por supuesto que también a nivel comunitario siguen siendo una pauta súper importante. Es para mí muy importante hacerles el cierre de esta sesión comentándole que sí podemos hacer esta reducción de los errores de medicación y que todo está enfocado precisamente a mejorar su calidad de vida
Sin duda alguna podemos utilizar tecnologías, educación continua, enfoques colaborativos, pero creo que más allá de estar buscando estrategias separadas, tenemos que pensar en formar equipos de trabajo que conjunten las pautas, las estrategias y el esfuerzo de todos para proteger a la población, a una de las más vulnerables. El trabajar en equipo, cada uno de los profesionales de la salud nos ayudará a cumplir esta meta de medicación sin daño, que nosotros podemos garantizar y robustecer la seguridad de nuestros pacientes. Y por mi parte, pues un gusto haberles compartido esta información y yo quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth. En verdad que su presentación ha sido un tema muy interesante, pues cómo abordar todos estos orígenes de los errores de medicación, pero también cómo se pueden prevenir con diversas acciones puntuales desde nosotros como profesionales de la salud, pero también como cuidadores o también, como bien lo menciona, como mamás, ¿no? Eso es muy importante. El mensaje llega a toda la comunidad y al final del día, pues terminamos siendo pacientes, pero en esta ocasión también terminamos teniendo un paciente en casa y eso es algo que siempre hay que tener visible. Bueno, pues recuerden por favor dejar sus preguntas y seguir la conversación en redes sociales usando los hashtags que están viendo justamente en la pantalla. Dejen sus comentarios y sus preguntas porque al final de la sesión empezaremos con las preguntas y respuestas. Continuando entonces con nuestra agenda, es un placer presentarles al maestro Heriberto Gómez Gaitán. Él es nuestro último ponente de la sesión que presentará la conferencia titulada Prevención de errores de medicación en entornos hospitalarios pediátricos. El maestro Heriberto Gómez es jefe del Servicio de Calidad del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es profesor de asignatura definitivo A en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de México y además es director de certificación profesional del COMLE Asociación Civil. Bienvenido, maestro Heriberto. Adelante con su tema, por favor. Muchas gracias. Buen día. La verdad es que para mí es un gusto y un placer estar este día con ustedes compartiendo estas experiencias que se relacionan justamente con la prevención de errores de medicación en entornos hospitalarios. Y bueno, agradecer también la invitación, que sin duda, pues esto, bueno, es un espacio de intercambio de experiencias. Y bueno, lo que yo voy a abordar desde este contexto de la prevención de errores, pues es desde el contexto del área de calidad. Y en este sentido, pues abordaré algunos aspectos, sobre todo generales, que tienen que ver con una perspectiva de la calidad para garantizar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes en el contexto pues, de evitar y disminuir los riesgos posibles durante su atención. Y bueno, pues estamos en el mes prácticamente de la conmemoración de del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, en el que prácticamente los cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños, y bueno, pues específicamente se hace hincapié en la necesidad de establecer medidas estrictas para proteger a los niños de daños que son prevenibles en la atención a la salud. Y sin duda uno de los principales retos que tenemos en las organizaciones, pues es la disminución de estos riesgos asociados a los procesos de medicación. En este sentido, pues bueno, la Organización Mundial de la Salud, a través de esta estructura que ha establecido en la que le he dado visibilidad a cada una de las partes que integran estos modelos de atención, pues está la integración de eliminar o evitar todos los daños que estén asociados a la atención a la salud, la seguridad en los procesos clínicos y algo que me parece fundamental y que es parte de las estrategias que se han dado con mayor visibilidad a lo largo de los años,
pues es prácticamente la participación de los pacientes y de sus familias. Es decir, la voz que ellos tienen en el proceso de atención es fundamental, sobre todo para establecer estas políticas y programas de manera que respondan a las necesidades de los modelos centrados en las personas y las familias. En este sentido, pues las experiencias que nos pueden aportar, pues son fundamentales para mejorar nuestros procesos de atención. Y bueno, pues en este sentido también entra y juega un papel fundamental la información y la educación a los pacientes y sus familias. Entonces, este tema relacionado con todos estos riesgos que se pueden identificar en en la atención, pues, y además que es información que nos pueden aportar estos pacientes y familias, pues es fundamental. De ahí que, bueno, pues se retoma esta estrategia a nivel mundial y pues en este plan mundial de calidad y seguridad del paciente. En este contexto, pues bueno, la seguridad del paciente, sobre todo el ámbito pediátrico, pues confiere ciertas características que le dan esta condición de vulnerabilidad y que me parece importante considerarla, sobre todo si hablamos de identificación de riesgos y la prevención de los errores. En este sentido, pues es considerar una vulnerabilidad del contexto biológico, desde el contexto social, desde el contexto emocional y bueno, desde el contexto cultural, que es algo que tendríamos que considerar dentro de nuestras organizaciones, ya que el tema cultural pues es uno de los principales elementos y condiciones por las que los pacientes en algún momento pues no se llega a comprender la información o no es claro lo que se está tratando de compartir, pues bueno, porque tienen algunas condiciones desde el punto de vista cultural que tendremos que reconocer para poder hacer llegar la información. En este sentido, pues bueno, ellos prácticamente en la población pediátrica está completamente, dependen de sus cuidadores y del equipo de salud, pues para garantizar una atención segura. Como se ha comentado en las sesiones, el mayor riesgo de los eventos adversos, pues que se presentan en los niños y que están relacionados con la medicación, pues tiene diferentes elementos que pueden hacerlo vulnerable, sobre todo por las variaciones en el peso, en la edad y en el desarrollo fisiológico, y que según la Organización Mundial de la Salud, pues los errores de medicación son una de las principales amenazas para la seguridad infantil en los hospitales. Y bueno, eso es algo que nos llama a poder establecer acciones que puedan mejorar estas condiciones. En otras condiciones, pues la necesidad de generar entornos que sean en- específicos, sobre todo para las unidades pediátricas y que, bueno, pues estas deben considerar una infraestructura y protocolos que puedan ser diferenciados con el fin de reducir estos riesgos. Y bueno, el Instituto de Medicina destacó que se requiere un abordaje específico para la prevención, pues, de errores médicos que estén o que se puedan relacionar con estas condiciones de entornos de los pacientes. Y un elemento fundamental, pues, es la participación familiar. Este como eje de seguridad, donde los padres y los cuidadores, pues, son aliados claves en la detección temprana de riesgos y en la verificación de procesos, tanto como pueden ser procesos de medicación, como procedimientos, como la propia identificación correcta del paciente, y que bueno, pues es
y es necesario dar esta visibilidad, dar esta importancia y relevancia a la participación de los familias, de las familias. Y bueno, pues en este sentido, la Young Commission establece o enfatiza la importancia de la comunicación clara con la familia como parte fundamental de la seguridad en la atención de los pacientes pediátricos. Y bueno, eh, por supuesto, estos modelos que están centrados en las personas, estos sistemas o grandes modelos que están prácticamente centrados el análisis de sistemas, pues bueno, tienen algunas condiciones que pueden generar algunos riesgos y que estos riesgos se puedan materializar en problemas o daños a los pacientes en el que se ven involucrados procesos que pueden ser procesos mentales incorrectos con relación a la atención o los errores que se muestran como una consecuencia y no como una causa. En este sentido, me parece que es importante analizar la raíz de estos problemas, la raíz de por qué ocurren estos errores o por qué ocurren estos problemas y que bueno, pues esto seguramente nos dará la estrategia para establecer mejores acciones de prevención. Pero bueno, esto implica, además de reconocer y de identificar estos errores, porque me parece también importante que además de todas las referencias bibliográficas que tenemos con relación a los errores relacionados con la seguridad del paciente, pues también es un elemento fundamental que el personal que estamos a cargo de esta atención a los pacientes, pues también alcancemos esta madurez de reconocimiento de los errores. En gran medida que reconozcamos que tenemos errores o que estamos o que identificamos riesgos, pues evidentemente vamos a poder establecer acciones que eviten daños a los pacientes. Y bueno, desde el punto de vista de calidad, significa que dentro de estos entornos hospitalarios en los que se da esta atención, pues tenemos que garantizar servicios seguros, oportunos, efectivos, equitativos y pues centrados en la persona. De tal manera que desde la perspectiva de calidad, pues se busca prevenir los errores, reducir los riesgos, favorecer la atención centrada en el niño y la familia, que prácticamente son condiciones que tendremos que garantizar como un derecho a la atención, que la calidad sea vista desde esa perspectiva y no como un privilegio en el que solo algunos puedan tenerlo. En realidad, la calidad tendrá que ser un derecho, tiene que ser un derecho para todas las personas que se encuentran en nuestras instituciones. Y bueno, solamente quiero integrar algunas referencias que tenemos y que bueno, parecieran referencias muy, pues ya de muchos años. Sin embargo, cuando las volvemos a integrar a nuestra realidad, parecieran pues muy vigentes. Y esto es nada más para contextualizar que el documento que fue publicado por el Instituto de Medicina desde 1999 de Rares Humano, construyendo un sistema de salud más seguro en el que justo se identifica todos estos errores relacionados con la atención, pues bueno, pensaríamos que ya después de muchos años, pues ya esto se ha ido disminuyendo, se ha ido atendiendo. Sin embargo, pues bueno, todavía nos falta mucho, mucho por trabajar, porque bueno, pues estos datos a lo largo del tiempo, pues han tenido poco movimiento. Para el 2006, pues con el estudio relacionado a la identificación de eventos adversos identificados en las salas de hospitalización,
pues se puede identificar que aproximadamente el 42.8% pues se consideraron evitables y que bueno, pues esto eh, aún sigue vigente dentro de nuestros días. Y bueno, la prevalencia de los eventos adversos en donde en hospitales de Latinoamérica, en el que se integraron la participación de 58 hospitales, incluido México. Bueno, pues podemos identificar que el 60% de estos eventos adversos que se presentaron, pues pudieron haber sido evitables. Entonces, en este sentido, además de otros datos que tenemos, evidentemente, pues llama la atención que la mayor parte de estos eventos adversos pueden ser evitables. Y bueno, esto es un poco el contexto que tenemos con relación a lo que ocurre y al reconocimiento de las condiciones de atención y de riesgos que podemos identificar en nuestras organizaciones. Pero bueno, la prevención del riesgo desde el punto de vista institucional, pues radica justo en lo que comentaba hace un momento, en reconocer primero que existen riesgos, en reconocer que hay errores, el reconocer que tenemos que aprender de todas estas situaciones que se presentan. Y evidentemente esta información, pues bueno, tendrá que ser hasta a través de un sistema de notificación. Un sistema de notificación que nos permita justamente analizar la información, establecer cuáles fueron las causas y bueno, pues cuando identificar estas causas que generan este problema, pues evidentemente establecer acciones que estén relacionadas con nuestros principales problemas que tienen que ver con los errores. Y bueno, en este sentido tenemos reportes y notificación, capacitación o formación, las guías y procedimientos, la asesoría, la supervisión o la auditoría que de alguna manera nos va a permitir ir estableciendo e identificando estos riesgos y bueno, pues la consulta evidentemente del expediente clínico. Entonces, creo que la materia prima para nuestra información y análisis serán nuestros sistemas de notificación, estos sistemas de notificación que nos van a permitir establecer cuáles son las directrices, cuáles son nuestras estrategias y acciones a seguir para establecer un mecanismo más seguro en el uso y manejo de los sistemas de medicación. Y bueno, en este sentido, pues nuestras organizaciones son tan complejas, con tantos procesos, con tantas condiciones, que evidentemente tendremos que hacer un análisis de todos estos riesgos en el que establecemos diferentes mecanismos o diferentes barreras de seguridad, pero que estas no siempre son suficientes para disminuir el riesgo. Hay condiciones que pueden ser latentes y que pueden estar presentes en todo momento y que las podemos hacer parte de nuestra cotidianidad, en nuestra rutina, hasta que ocurre un daño. Entonces, me parece que sí tendremos que ir identificando cuáles son estas condiciones latentes que pueden llevarnos a tener o a que surja una falla en nuestro proceso. En este sentido, bueno, pues tenemos procedimientos que pueden ser inadecuados o puede haber una inadecuada formación. A lo mejor la formación no es lo suficientemente sólida o la formación no es lo suficientemente necesaria o cumple con las características para que se pueda llevar a cabo cierto proceso. Puede haber mensajes confusos, no siempre la información o la comunicación es clara. La presión asistencial, que bueno, es algo que vivimos en nuestros tiempos. Las distracciones, las múltiples distracciones al estar desarrollando una tarea y que esta tarea sea
que pueda estar interrumpida por cualquier condición, pues evidentemente también nos pone en una zona de riesgo. El cansancio, la tecnología deficiente, etcétera, que son condiciones que se encuentran latentes y que en algún momento pues se pueden alinear con otras condiciones dentro de nuestro proceso y generar evidentemente un daño. En este sentido, pues estamos involucradas las instituciones, los profesionales, los equipos, las técnicas, los procesos de atención y los pacientes y la familia. Entonces, es una forma de poder establecer que estas condiciones pues se encuentran presentes en nuestras organizaciones. Por otro lado, pues bueno, esto es algo que quiero representar porque en algún momento cuando tuvimos la pandemia, pues evidentemente sabíamos que había causas que nos estaban creando un daño, que era un daño y que bueno, pues ese daño generaba secuelas, complicaciones y que era bastante severo para nuestra salud. Sin embargo, como fuimos identificando todas estas condiciones latentes, todas estas fallas, todos estos riesgos, pues fuimos estableciendo diferentes mecanismos o barreras de seguridad que limitaran que estas condiciones, pues evidentemente se alinearan y generaran un daño a las personas. En esta condición, pues había una responsabilidad personal, había responsabilidades compartidas y que bueno, esta era la suma de todas estas condiciones para lograr un objetivo. Y esto lo pongo como ejemplo porque me parece que es muy gráfico en el sentido de establecer estas acciones. Y en estas acciones, pues se estableció la distancia física, el uso de mascarillas, la higiene de manos, evitar tocarse la cara, etcétera, que eran condiciones que nos estaban haciendo como parte de nuestro cuidado, de parte de las acciones que yo tenía que desarrollar para evitar que el daño ocurriera. Y por supuesto, las responsabilidades compartidas, que prácticamente eran las pruebas, la ventilación, el tiempo de cuarentena, etcétera, vacunas, que bueno, era una condición prácticamente que pues compartíamos con otras instituciones. Entonces, cada intervención pues tiene imperfecciones, es decir, tiene ciertos orificios que pueden aumentar la capacidad de éxito o que incluso pueden llegar a ocasionar un daño. Entonces, en esta condición se pueden encontrar otros problemas, otras condiciones que podemos identificar y que podemos de alguna manera establecer como barreras de seguridad suficientes. Y bueno, en otro sentido, estamos inmersos en una organización en la que confluyen muchos procesos, muchos servicios y que el centro de la atención de todas estas condiciones que se viven en una organización, pues en el centro está el paciente y la familia. Y que este paciente y familia, pues prácticamente tiene una influencia de todos estos servicios, de todas estas personas que dirigen estos mismos organizaciones. Y que bueno, pues habrá que considerar que todas estas intervenciones llevan ciertos riesgos o ciertas condiciones latentes que si no identificamos, pues pueden generar un daño importante en los pacientes. Pero bueno, en este sentido, ¿qué acciones se pueden de alguna manera ir desarrollando? Pues bueno, dentro de estas condiciones es identificar los problemas. Me parece que es fundamental que en las organizaciones identifiquemos cuáles son nuestros principales problemas, de acuerdo al contexto, de acuerdo a a tipo de población a la que atendemos, y que bueno, estas condiciones o estos problemas, pues también pueden ayudar a establecer acciones y de esta manera incluso comprender qué factores están contribuyendo o son el origen de estos problemas.
Y bueno, el objetivo principal es aprender de las experiencias y aprender de estas experiencias a través de estos sistemas de notificación. Si no creamos una cultura de la notificación o del reporte de lo que está ocurriendo, sobre todo de aquellos elementos que tienen que ver con las cuasifallas, con los eventos adversos o con los eventos centinela, pero que además el aprender significa hacer un análisis multidisciplinario, escuchar a las personas, saber cuáles fueron las condiciones que vivieron para que estos riesgos o estos daños se pudieran materializar. Me parece que eso es un elemento fundamental dentro de los procesos de aprendizaje y que, bueno, pues esto establecerá las acciones de mejora correspondientes. Y con base en esto, bueno, pues quiero compartir que en el Hospital Infantil de México se hizo un estudio a través de este modelo SIPS del Sistema de Trabajo de Seguridad y Seguridad del Paciente, con el fin justamente de hacer un análisis profundo de qué es lo que está ocurriendo con nuestros incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Específicamente, qué es lo que estaba ocurriendo con nuestros errores de medicación. Y bueno, pues a través de la maestra Vanessa, pues se integró este modelo a nuestro sistema de notificación de incidentes relacionados con la seguridad del paciente, en el que un elemento fundamental de análisis fueron los factores contribuyentes, es decir, todas estas acciones que desempeñan un papel importante en el origen y en el desarrollo de un incidente y que, bueno, elevan el riesgo de que éste se produzca. Retomamos este modelo. A través de un análisis retrospectivo de nuestras notificaciones entre el 20 y 21, y que bueno, pues de esta manera se pudo integrar este modelo. Prácticamente nuestro sistema de notificación en el Hospital Infantil de México, pues una notificación no solo se refiere a un tipo de incidente, en una misma notificación puede haber dos o tres tipos de incidentes y que bueno, pues de esta manera se fueron clasificando y orientando de acuerdo con el modelo SIPS en el que se integra persona, tareas, herramientas y tecnologías, un ambiente interno, la organización y el ambiente externo. De tal manera que esta asociación de factores contribuyentes con los incidentes tipo cuasi falla, evento adverso, centinela, pues pudiéramos tener un reporte específico. En este, bueno, pues prácticamente pudimos identificar que el mayor número de reportes en la institución, pues corresponden a eventos adversos, en el 76%. En las casi fallas, pues prácticamente el 24%. De tal manera que, prácticamente se reporta más cuando ya ha ocurrido un daño al paciente. Por lo tanto, además de analizar todas las causas que se generaron dentro de estos errores o de estos daños que se produjeron, pues también era importante considerar que las cuasi fallas, pues se tienen que promover más su notificación de tal manera que podamos tener mayores acciones de prevención antes de que ocurra un daño a los pacientes. Y bueno, pues de acuerdo con la clase de incidente, pues identificamos que el mayor número corresponden a medicación. En este sentido, corresponde al proceso de dispensación, en primer lugar, seguido de administración, suministro y pedido, selección y adquisición, prescripción, preparación, presentación envasado, almacenamiento, monitorización de efectos y transcripción. Que si lo relacionamos con la literatura, pues prácticamente no hay causas que nos puedan diferenciar en este sentido, porque continúa siendo desde el punto de vista de medicación. Bueno, en realidad la dispensación para nosotros en este sentido pues
fue el mayor número de incidentes. Sin embargo, pues bueno, la literatura se referencia a algunas otras que tienen que ver con la prescripción y la preparación de medicamentos. Por otro lado, tenemos la clase de incidente de administración clínica y de infecciones asociadas a la atención. Esto es prácticamente lo que se pudo identificar como parte de nuestro sistema de notificación y también como factor contribuyente en el sentido de la participación de los profesionales de la salud, del personal de los servicios sociales u otros, del cuidador primario, pues la relación que se pudo mantener en cada una de estas participaciones como parte de los factores contribuyentes, igual que en las herramientas y tecnologías, en las tareas, en el tema de la organización y que bueno, pues cada una de esta relación de factores contribuyentes de acuerdo con el tipo de incidente, si era un evento adverso, si era una cuasi falla, de tal manera que pudiéramos tener la mayor evidencia posible para saber cuál es la asociación que tuviera con los factores contribuyentes de acuerdo con este modelo que presentamos. Y bueno, como parte de estas condiciones del aprendizaje de la cultura y seguridad del paciente desde el punto de vista de una cultura justa, pues prácticamente radica en la identificación, es decir, radica en la identificación de estos riesgos, de estos problemas, de estos errores de la notificación, que es prácticamente la parte documental, la parte que nos va a permitir obtener la información, de concentrar la información, de analizar la información desde el punto de vista multidisciplinario y del aprendizaje y justamente de esta colaborativa de cada uno de los participantes y de este trabajo interprofesional para establecer acciones que nos permitan tomar decisiones, que nos permitan establecer estrategias y acciones de mejora, pero un elemento también fundamental es la monitorización y el seguimiento que demos a cada una de estas acciones para evaluar y establecer pues nuevas estrategias a estas consideraciones. Entonces, esto es prácticamente el contexto general de de las acciones que pueden favorecer las acciones de prevención de errores relacionados con los sistemas de medicación. Y bueno, pues las prácticas para reducir los errores de medicación están en gran medida bien definidas. Prácticamente el reto es lograr que estas pues sean implementadas de manera eficaz y que podamos seguir y que podamos monitorizar para pues estar estableciendo estas acciones de mejora continua. Pues por mi parte es todo. Quiero agradecer nuevamente la colaboración y bueno, pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Heriberto, por esta excelente presentación. Un tema sin duda muy importante, ¿no? Todos estos avances que se tienen desde el aspecto de calidad y cómo esto conjunta justamente las acciones preventivas para disminuir los errores de medicación. Ahora invito a nuestros ponentes a abrir sus cámaras para responder algunas preguntas de nuestro público, las cuales pues ya me las hicieron llegar por este medio, a través del equipo organizador. Entonces, vamos a iniciar con estas preguntas. Tengo una pregunta para la doctora Mara Medeiros, que ya está acá con nosotros. Sí, bueno, ¿Qué doctora, tal? hola, hola, Buenas doctora. tardes. Buenas tardes. Sí, buenos días acá todavía. Buenas tardes por allá. Preguntan cómo podemos identificar una falla terapéutica y qué herramienta se podría emplear para evaluarla. Pues la falla terapéutica, lo más sencillo es cuando el medicamento no funciona para lo que lo estamos dando, ¿no?
Por ejemplo, si un paciente le estamos dando un medicamento hipotensor y no le, a una buena dosis y no le baja la presión arterial, eso es una falla terapéutica. Pero falla terapéutica también se puede dar cuando se presentan demasiados eventos adversos, ¿no? Con un medicamento, ¿no? Y generalmente son elementos clínicos lo que nosotros tomamos para decir que hay una falla terapéutica. Exactamente, doctora. ¿Usted utiliza alguna herramienta o recomienda alguna herramienta para evaluar estas fallas? ¿O simplemente es por juicio clínico? Pues generalmente lo hacemos por juicio clínico y depende qué estemos tratando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una infección, un antibiótico, pues si el paciente no mejora, entonces eso se considera una falla terapéutica y hay que considerar dar otro antibiótico, ¿no? En fin, Exacto, muy ¿no? bien. Ujú, muy bien. Qué bueno, doctora. Pues eso es importantísimo. Las fallas terapéuticas en pediatría son comunes y en general en la clínica, pues lo que se hace es optar por otro tratamiento. Sin embargo, las fallas terapéuticas, como menciona la doctora, pues es algo que va a afectar la efectividad del tratamiento y por lo tanto entra en un esquema de seguridad de los medicamentos. Entonces, como bien lo menciona, puede ser a través de un juicio clínico o bien utilizar algunos algoritmos que ya están validados, por ejemplo, el algoritmo de vaca, el cual pues es utilizado para investigar y para darnos luz de qué es lo que podría haber ocasionado este tipo de fallas, ¿no? Y bueno, importantísimo. Después seguimos con la doctora Liz, por favor. Usted mencionó acerca algo del uso que se da en pediatría, del uso off-label, que desgraciadamente es muy común, pero que es necesario, ¿verdad? Porque al final no tenemos indicaciones aprobadas para pediatría. Platíquenos, doctora. Entonces, el off-label, ¿por qué se da? ¿Por qué no pasamos a un on-label? Bueno, ¿cómo disminuir este riesgo, ¿no? Que tenemos de efectos adversos que tal vez no se estén documentando? ¿Cómo disminuir este uso off-label que tenemos actualmente en pediatría? Y cómo promover, pues, que tengamos más un on-label. Es un tema bien interesante, doctora. Fíjate que tenemos pendiente exactamente atender el off-label. ¿Por qué se da? Pues porque no hay inversión para paciente pediátrico. Y además, las implicaciones de los estudios clínicos de nuevos medicamentos en pediátricos no son tan sencillas. Primero necesitamos la autorización del tutor y que además garanticemos que de verdad va a haber una mejora clínica para el paciente y normalmente el riesgo no se quiere asumir. De hecho, por ejemplo, hay tratamientos para el manejo de leucemia que se siguen utilizando protocolos bastante clásicos, por ejemplo, el de San Jude 16, comparado con nuevas terapias, por ejemplo, con una terapia de CAR-T, que precisamente no se dan los cambios porque se le tiene miedo. Entonces, si hay mucha resistencia, entonces necesitamos hacer que más incentivos para que la industria farmacéutica se involucre más con los nuevos tratamientos. Necesitamos tener muchos equipos multidisciplinarios muy especializados en paciente pediátrico, pero sobre todo dar seguimiento a los protocolos. Necesitamos tener una inversión en formación y una inversión en investigación, tanto para la industria farmacéutica como para los profesionales de la salud. Necesitamos que se desarrollen protocolos, por ejemplo, de formulaciones magistrales, que sin duda alguna los estamos atendiendo y que pueden ser esas incluso propuestas para que haya nuevos medicamentos. Sin embargo, necesitamos estudios y esto requiere recursos. ¿No? Para que nosotros podamos decir que a lo mejor una nueva suspensión pediátrica que se desarrolló magistralmente puede realmente dar un registro para la industria farma y ser segura, nosotros necesitamos hacer los estudios de estabilidad, necesitamos hacer estudios de compatibilidad y eso involucra una inversión muy fuerte. Entonces, ¿qué necesitamos? Que todos los actores nos responsabilicemos de la importancia del paciente pediátrico y que en realidad se atienda como una campaña, no diría solamente nacional, sino internacional, el diseño y desarrollo de nuevos medicamentos específicos y que sobre todo, pues cuando hay esta tendencia que muchos laboratorios den, quienes estamos involucrados creamos en que es el mejor camino para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si seguimos dudando de la innovación, pues seguimos estancados en un loop donde no vamos a pasar a este on-label
y vamos a seguir por muchos años con el off-label. Y nos pasa mucho, yo decía mucho en algunas patologías como los tratamientos oncológicos, pero también nos pasa para crisis anticonvulsivantes, nos pasa para medicamentos antihipertensivos. Es un monstruo de medicamentos que tenemos en esta indicación fuera de lo que sería la seguridad del paciente, pero me parece que la campaña debería ser global para empezar a impulsar el diseño y el desarrollo de estos medicamentos. Totalmente de acuerdo, doctora. Excelente respuesta. Y bueno, también esto va unado justo con la siguiente pregunta que nos están haciendo para el maestro Heriberto. Tanto la falla terapéutica como cualquier evento adverso derivado del off-label, pues debería ser notificado. Sin embargo, nuestros sistemas de notificación, pues muchas veces están un poco inmaduros, ¿no? Al momento de que queremos concientizar y sumar las notificaciones, pues resulta que no tenemos muchos datos. Entonces, usted, maestro Heriberto, mencionó que los datos, pues es la fuente para el análisis y la prevención. Entonces, en ese sentido, ¿qué acciones desde calidad se fomentan o se recomiendan para incluir a más profesionales de la salud en la cultura de seguridad del paciente y sobre todo que este tipo de eventos y de errores que pueden generar daño en nuestros pacientes pediátricos, pues lleguen a una central y que sean analizados para poder prevenir en el futuro? Sí, pues bueno, en realidad me parece que primero el enfoque de los sistemas de notificación no deben ser, deben ser no punitivos. Es decir, tenemos que promover en las personas que el hecho de que hagan una notificación no significa que se van a hacer señalamientos, castigos, etcétera, sino la notificación tiene el objetivo justo de identificar las causas que generaron este evento adverso o estos errores. Entonces, en este sentido, pues es justo ir permeando esta información, sensibilizando al personal de lo importante que representa la notificación. Y me parece que un tema también fundamental es la atención de de las personas que notifican como segundas víctimas. Me parece que es un tema que tenemos que retomar porque si bien estamos analizando el riesgo o el daño que se ocasionó a los pacientes, también tendremos que analizar el impacto que le representa desde el punto de vista emocional y psicológico a las personas involucradas en esta condición. Entonces, a esto le llamamos justo los programas de segundas víctimas. Es decir, tenemos que hacer esta estrategia o implementar esta estrategia de tal manera que las personas que hacen esta notificación pues tengan el mayor número de herramientas desde el punto de vista de la sensibilización para generar mayores reportes de incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Es decir, tenemos que atender también a las personas involucradas y por supuesto también sensibilizar sobre la importancia que tienen los reportes de información. Perfecto, pues ese es lo más importante, ¿no? Incluir justo al profesional dentro de todas estas actividades, pero no olvidarnos de esta segunda víctima que es el profesional de la salud que está involucrado en este tipo de eventos, que desafortunadamente pues está en un shock, ¿no? Al final del día nadie quiere hacer daño dentro de la atención y mucho menos nadie quiere hacer daño a un niño, pero a veces los sistemas en su inmadurez o bien los sistemas pues no son infalibles, pues desafortunadamente ocurren este tipo de eventos. Entonces, el fomento de estos datos es fundamental para prevenirlos. Doctora Mara, nos preguntan, ¿qué recomendaciones daría para evitar errores de dosis por falta de ajuste en situación de enfermedad renal? En el caso de la enfermedad renal, pues siempre hay que consultar a la literatura. Sobre todo hay un listado de medicamentos antibióticos donde tenemos la lista de medicamentos que podemos y debemos ajustar según la tasa de filtración glomerular. Y hay algunos que incluso se pueden remover con los procedimientos dialíticos o que debemos de dar una dosis adicional si el paciente se está dializando.
Entonces, en el caso de la falla renal, pues siempre es conveniente revisar la dosificación para estos pacientes y hay mucha información que se va agregando continuamente en la literatura, ¿no? Ok. Pacientes renales, hay que tener mucho cuidado con el manejo de medicamentos. Claro. Última pregunta para usted, doctora. ¿Cómo impactan los medicamentos vía oral en la microbiota de los pacientes pediátricos? Esto es muy, muy importante porque no solo impacta en la microbiota, sino que la microbiota tiene otras funciones y también pueden formar metabolitos. Ahí hace falta también mucha investigación al respecto, pero por supuesto que el tipo de medicamentos que estamos dando, sobre todo antibióticos y demás, impactan en la microbiota y ahora hay una serie de prebióticos y probióticos que se han estado proporcionando a los pacientes pediátricos y más bien nos falta mucha información al respecto. Totalmente, ¿no? Y por ahí decía, ¿no? Es el segundo cerebro, ¿no? Nuestra microbiota que tenemos y pues en nuestros niños que se está formando, que está madurando, pues definitivamente tiene un impacto significativo. Como bien menciona, hace falta mucha investigación, sin embargo, hay datos por ahí que la microbiota, pues el cambio también te va a generar cambios en el humor, cambios a nivel del sistema nervioso central y bueno, todo esto impacta también en el desarrollo de nuestros pacientes pediátricos, Y ¿no? metabolitos, también hay fármacos que se metabolizan por la microbiota. Entonces, en realidad, pues nosotros somos quienes tenemos que generar esa información, nosotros que trabajamos con los niños, ¿no? Es Así es, nuestra doctora. responsabilidad, Es ¿no? nuestra responsabilidad. Ya nos dejó más tarea entonces esta pregunta, ¿no? También tenemos una pregunta para la doctora Liz. ¿Cuáles son las habilidades que debe desarrollar un farmacéutico clínico para contribuir a las barreras de seguridad en la atención de los pacientes pediátricos? ¿Qué recomienda, doctora? Bueno, es bien importante, yo creo que a nivel hospitalario diferencial que tenemos que tener dos farmacéuticos, uno que está totalmente enfocado al sistema de medicación y otro que es clínico, que es el que nos va a dar el acompañamiento en lo que va a ser la farmacoterapia. Y eso tiene que ser especialista en farmacología clínica pediátrica y a veces hasta atreverme a decir, hasta con subtítulos, porque a veces tendrá que ser para pacientes que tengan trasplante, para pacientes oncológicos, para pacientes con diferentes necesidades terapéuticas, porque no podríamos decir de ninguna forma que un farmacéutico clínico va a saber para todos los pacientes pediátricos. Necesita estar súper especializado y súper enfocado. Entonces, la primera habilidad sería esa. Después, habilidades de comunicación, las famosas soft skills o las habilidades blandas. Necesitamos de liderazgo, de comunicación, necesitamos hacer nosotros comunicación técnica, científica, pero además social. Necesitamos ser sensibles a las necesidades de los pacientes y además nosotros necesitamos aprender a liderar grupos de farmacología clínica. Necesitamos poder dar comunicaciones, pero además ser expertos en farmacovigilancia y en seguridad del paciente. Entonces, me parece me atrevo a decir que hay muy pocos de ese nivel para paciente pediátrico y bueno, sin duda alguna la doctora Lili es de los que representan estos grupos y me parece que hay pocos hospitales a nivel nacional y también a nivel internacional con ese nivel de formación para atender al paciente pediátrico. Creo que los dos principales de tercer nivel en la Ciudad de México están en ese camino haciendo una gran batalla y me parece que si mencionamos todas las habilidades blandas, podríamos dar una sesión completa de los requerimientos, pero con que se cubrieran estas que he mencionado previamente, creo que sería más que suficiente. Totalmente de acuerdo, doctora. Y siempre, ¿no? O sea, al final no se termina de aprender todo, ¿no? O sea, siempre está en un constante aprendizaje y eso es lo más importante para cualquier farmacéutico. En Latinoamérica en general, pues el farmacéutico le falta más visibilidad como parte del equipo de la atención de salud, a diferencia de otras latitudes. Entonces es una lucha prácticamente constante, pero que hoy lo mencionamos también porque
el farmacéutico en general va a ayudar a disminuir los daños que tengamos en nuestros niños. Y eso es algo que debe prevalecer para que podamos establecer equipos multidisciplinarios y obviamente con toda estas hard skills y soft skills que te debemos de tener y que vamos aprendiendo sobre la marcha, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para finalizar, la última pregunta de nuestro público, al maestro Aliberto, que si nos puede platicar cómo está haciendo esta conciencia en los profesionales de la salud, especialmente en nuestros pediatras, ¿no? No solo a nivel hospitalario, sino a nivel comunidad. ¿Qué es lo que desde calidad se está generando y qué efectos ha tenido en la comunidad, maestro Heriberto? Sí, pues creo que el permear las experiencias con el resto de los profesionales es una tarea fundamental y es una misión que tenemos en el instituto. Y con respecto a esto, bueno, pues en el hospital se ha formado un programa que se llama Cuidados de Transición al Hogar, que es prácticamente una iniciativa que se ha establecido por la Young Commission, en el que tenemos una mayor número de participación del cuidador primario. Entonces, estos cuidados de transición, pues han tenido una muy buena respuesta, sobre todo porque es un espacio en el que hemos podido contribuir a que los pacientes que van a egresar del instituto pues tengan la información suficiente antes de su egreso. Y que además, pues bueno, este grupo de personas que se ha conformado, pues además dan un seguimiento a los pacientes, ya sea por una llamada telefónica, por un chat, que a lo mejor no es todavía muy formal el mecanismo, pero que de alguna manera eso ha creado una cierta confianza en este espacio que se ha creado para ellos, para darles esa información y atención en el momento que se necesita sobre el cuidado de su paciente, tanto si es el paciente que está en posibilidades o de los cuidadores primarios. Excelente, ¿no? Pues, y eso es algo muy importante y creo que todos estamos de acuerdo, o sea, al menos en los hospitales, en las instituciones de salud, hay un profesional de la salud. Pero en casa, en la comunidad, difícilmente. Entonces, el cuidador y el familiar toman un rol importantísimo en la prevención de daño en nuestros pacientes pediátricos. Entonces, este mensaje no solamente va para profesionales, va también para aquellos cuidadores, aquellos familiares, papá, mamá, que están a la atención de los niños, pues justamente ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Siempre preguntar sobre las dosis, preguntar al médico sobre los diagnósticos, preguntar sobre los tratamientos y siempre estar al pendiente de las letras chiquitas, dirían por ahí, porque es ahí donde tenemos la mayor frecuencia de errores con daño en estos pacientes pediátricos. Entonces, es un mensaje que va para toda la comunidad y felicito al maestro Heriberto y al Hospital Infantil de México por esas acciones de transición a casa para que tengamos una disminución de daño. Y bueno, pues con esto desafortunadamente hemos llegado al fin de nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos por conectarse, a ustedes, mis ponentes queridos, por hacer de esta sesión fantástica, llena de conocimiento, pero también de mucha energía para que podamos establecer un cambio en la conciencia de todos nosotros en seguridad del paciente, especialmente de nuestros niños y neonatos. Por su invaluable tiempo, muchísimas gracias por su contribución a que este evento fuera un éxito. En verdad, estamos generando un cambio desde la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia. A todos nuestros asistentes, por favor, sigan compartiendo en redes sus experiencias, en comentarios sobre el Patient Safety Day de ISOP 2025. Y recuerden que si quieren ver el video de cualquier sesión, lo pueden ver desde Facebook o bien desde YouTube de las páginas oficiales de ISOP Online. Entonces ahí estaremos publicando las grabaciones de los eventos en los próximos días. Si aún no eres miembro ISOP, te invito a que lo seas, a que formes parte de esta red internacional comprometida con la innovación científica y educativa en farmacovigilancia y con la promoción del uso seguro de medicamentos a nivel global.
Entonces, a nombre de la Asociación Internacional de Farmacovigilancia, ISOP, les doy de nuevo nuevamente las gracias por su participación en esta sesión y justamente en el resto de las actividades de la edición 2025. Y bueno, pues además, como región LATAM, pues nos toca cerrar este siglo de sesiones que fue conmemorativo del Día de la Seguridad del Paciente, la seguridad del paciente desde el nos mandó este mensaje clave. Este año nos unimos con convicción y compromiso para visibilizar un mensaje que no puede esperar. Tenemos que tener cuidados seguros para todos los recién nacidos y para todos los niños y las niñas. Porque la seguridad del paciente pediátrico no es solo una responsabilidad técnica, sino es un acto de humanidad. Cada niño merece crecer en un entorno donde su salud esté protegida desde el primer latido, desde el primer contacto con el sistema de salud. La farmacovigilancia en este contexto se convierte en una promesa, la de velar por el bienestar con rigor, sensibilidad y con acción coordinada. Agradecemos profundamente a todas las regiones que hicieron posible este encuentro global, a Middle East, África, Europa, Western Pacific, Sudasia, Indonesia, China, Norteamérica y obviamente Latinoamérica. Su compromiso colectivo ha sido el motor de este evento. Un reconocimiento especial a las coordinadoras regionales, cuyo liderazgo y dedicación marcaron la diferencia, a Patricia Zuluaga, Constanza Moreno Fernández, Andrea González, Paola Camargo, Gita Benadabda, Zaira Vargas, Ana Lucía Flores y Alexia Pontifex. A Ángela Caro y todo el comité ejecutivo de ISOP, muchísimas gracias por siempre la gestión y apoyo para que este evento ocurra. Nos despedimos con la certeza de que cada acción cuenta y que juntos seguiremos construyendo un futuro más seguro para todos los pacientes desde el comienzo. Nos vemos el próximo año. Que tengan una excelente tarde, una excelente mañana. Y bueno, en México pues tenemos ahorita un simulacro. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.